¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es la presión atmosférica. Tenemos que así como los peces se encuentran inmersos en un mar de moléculas de agua, nosotros nos encontramos en un mar, inmersos también en un mar de moléculas de aire. Tenemos que la atmósfera no es otra cosa más que lo que llamamos aire, y este aire es una capa delgada que rodea a la Tierra y que sabemos que tiene ciertas características que son delicadas y que nos protegen de influencias que vienen del exterior. Tenemos que la atmósfera está compuesta por gases, principalmente nitrógeno con un 77%, oxígeno con un 21%, tenemos argón también en 1% y finalmente otros gases distintos en una proporción también del 1%. Tenemos que la atmósfera se divide en diferentes capas. La más baja, que va hasta los 12 kilómetros, alcanza una altitud de 12 kilómetros, se llama troposfera. Lo anotamos aquí. Y tenemos que esta capa, pues aquí está la mayor cantidad de la masa. De hecho está el 80% de la masa de la atmósfera. Esto se debe a que el aire, pues aunque no lo pensemos así, el aire pues tiene peso y sabemos que son moléculas, son partículas que están aquí flotando, tienen masa y tienen peso, entonces la gravedad las jala hacia abajo y la mayoría de las moléculas que constituyen a la atmósfera pues se encuentran en esta capa baja con esa proporción del 80%. Tenemos que la siguiente capa es la estratosfera, que alcanza una altitud de hasta 50 kilómetros. Falta notar que en la troposfera pues llevan a cabo los fenómenos meteorológicos como la lluvia, las nevadas, los ciclones, los vientos, etc. Tenemos que la tercera capa se llama mesósfera, y va desde los 50 kilómetros hasta 80 kilómetros. Continuamos con la capa donde se incrementa mucho la temperatura, por lo que recibe el nombre de termósfera, que alcanza desde los 80 hasta los 100 o 120 kilómetros. Finalmente hablamos de la capa llamada exósfera, la cual a su vez se divide en otras capas, que alcanza altitudes muy grandes, como desde los 120 kilómetros hasta 64,000 kilómetros, que es el equivalente a 10 veces el radio terrestre. Esas son las capas que constituyen a la atmósfera, y tenemos que, igual como comentamos en el caso de la presión hidrostática, que actúa perpendicularmente a las superficies de un cuerpo, a las caras de un cuerpo, de igual forma la presión atmosférica actúa en todas direcciones sobre un cuerpo. Aquí tengo este cuerpo con caras diferentes, entonces la presión atmosférica actúa sobre todas las caras de forma perpendicular. O sea, no importa si es una cara de arriba, una cara de lado, de medio, hacia arriba, en todas direcciones, de forma perpendicular o de forma normal a las caras de las superficies de los cuerpos que lo constituyen. Bien, para comprobar lo que acabamos de decir de que la presión atmosférica actúa perpendicularmente a las superficies de los cuerpos y en todas direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en todas direcciones, veamos el siguiente experimento. Hacemos un experimento de presión atmosférica. Tengo este vaso con agua coloreada, tengo un cartón, voy a tapar el vaso y lo volteo, quito la mano y vemos que el agua no se cae. No se cae porque la presión está actuando hacia arriba sobre el vaso, evitando que el peso del agua haga que la misma se caiga. Acabamos el experimento, eso es todo. Y entendemos que hay diferentes experimentos en los cuales se puede ver la presencia de la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando hacemos la operación de sorber agua por medio de un popote, pues nosotros estamos pensando que chupamos el agua, que le jalamos el agua. Lo que pasa ahí en esas situaciones de que cuando nosotros sorbemos sobre el popote, jalamos el aire que está dentro del popote y se hace un pequeño vacío en el popote, y entonces la presión atmosférica actúa sobre el líquido, empujándolo y haciendo que el líquido ascienda por el popote y llegue a nuestra boca para ser ingerido. Entonces esa es una operación sencilla en la cual está presente la
presión atmosférica. Tenemos que, a continuación, vamos a ver un experimento en el cual vamos a ver cómo vamos a poner una vela dentro de un plato. El plato contiene un líquido, encendemos la vela, ponemos sobre la vela un vaso y al tapar la vela con el vaso, la combustión de la vela consume el oxígeno que está dentro del vaso y por lo tanto baja la presión en el interior del vaso. Por fuera del vaso la presión atmosférica sigue empujando el agua, sigue actuando hacia abajo sobre el agua y la empuja de tal forma que el agua penetra al vaso. Vamos a ver el experimento a continuación. Bien, vamos a hacer el experimento de presión hidrostática. Tenemos allí un plato que contiene agua coloreada, tenemos una vela, ya la encendimos. Sabemos que para que se lleve a cabo la combustión de la vela se requiere oxígeno. Vamos a tapar la vela con un vaso y a ver el efecto de dicha operación. Ahí la tapamos. Entonces vemos que el agua se introduce. Esto se puede explicar por el hecho de que al estarse llevando la combustión dentro del vaso se consume el oxígeno y baja la presión, y la presión hidrostática que hay en el exterior es mayor, la presión atmosférica, perdón, del exterior es mayor y empuja el agua hacia adentro del vaso. Esa es la explicación que tenemos, es una consecuencia. Vemos a la presión atmosférica actuando en el agua que está fuera del vaso, empujándola hacia adentro. Voy a quitar el vaso para que todo regrese a la situación inicial y ahí tenemos entonces nuestro experimento concluido. Bueno, entonces tenemos que, como este experimento, hay muchos otros en los cuales se ve la presencia, las consecuencias de la presión atmosférica. Por ejemplo, ha habido muchos experimentos, existe el famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo, con los cuales es un par de casquetes que se juntan, se sellan y se saca el aire por medio de una bomba de vacío y se tratan de separar. Una vez que se ha hecho el vacío, en el interior baja la presión, en el exterior está la presión atmosférica actuando, evitando que estos hemisferios se puedan separar, aún empleando grandes fuerzas como la que nos dan un conjunto de caballos jalando los hemisferios en sentidos contrarios. Tenemos que la presión atmosférica depende de la altitud. Aquí en el dibujo tengo un punto como el punto A que se encuentra a nivel del mar. Tenemos que la capa de atmósfera pues es la máxima. Se mueve a un punto como el B que está a una altitud mayor respecto al nivel del mar, como en la Ciudad de México, que estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una capa de aire de menor altitud, por lo tanto que hay menor presión. Si nos vamos a un lugar alto como el Popocatépetl o cualquier otra montaña, volcán, etc., tenemos que la capa de aire pues, es aún menor y tenemos por lo tanto ahí una menor presión. ¿Cómo medimos la presión atmosférica? Ese fue un problema que se plantearon y que resolvió Evangelista Torricelli, que fue alumno de Galileo, y el barómetro que nos permite medir la presión de un lugar no es otra cosa más que un recipiente que contiene mercurio. Tengo un tubo, otro recipiente con mercurio, lo lleno y lo volteo por su parte abierta y lo introduzco en el mercurio y resulta que aquí queda una columna de mercurio, aquí queda aire, una zona de vacío y tenemos que a nivel del mar la altura de esta columna de mercurio es de 76 centímetros. Y entonces se explica esta columna por el hecho de que aquí en la parte libre del líquido de mercurio está actuando verticalmente y hacia abajo sobre dicho líquido la presión atmosférica. Está actuando la presión atmosférica que evita que la presión hidrostática que genera esta columna baje. Entonces tenemos que la columna se nivela, se equilibra a esta altura y tenemos entonces que la presión atmosférica que actúa en la parte libre del líquido es igual a la presión hidrostática generada por esta columna de mercurio. Esta es una columna de mercurio que tiene una profundidad H y genera una presión hidrostática de cierto valor. Entonces, con este barómetro, tenemos que a nivel del mar se toma la presión atmosférica como esos 76 centímetros de mercurio. Entonces, esto nos da una unidad para medir la presión atmosférica, que son los centímetros de mercurio.
Entonces, si ahora tengo mi barómetro, me lo llevo a un lugar como al Popocatépetl, entonces ahí la presión atmosférica es menor, pongo estas flechitas más cortitas, más pequeñas, y esa presión menor permite que esta columna también baje a otro nivel. Tenemos, por ejemplo, que en el Monte Everest la presión es de 26 centímetros de mercurio. Bueno, entonces tenemos, después de esto, una unidad para medir la presión atmosférica, que son los centímetros de mercurio. Hay diferentes unidades para medir dicha presión atmosférica. A esta presión de 76 centímetros de mercurio, que es la presión a nivel del mar, también recibe el nombre de una atmósfera. Tenemos una atmósfera. Tenemos otra unidad que se llama el torr. Tenemos que un torr, en honor a Torricelli, equivale a 1 milímetro de mercurio, que se escribía así. Y entonces tenemos que 76 centímetros de mercurio sería equivalente en milímetros a 760 milímetros de mercurio. Serían entonces 760 milímetros de mercurio. Como cada milímetro de mercurio es un torr, entonces la presión atmosférica también sería de 760 torr a nivel del mar. Y hay otras unidades como el bar, el milibar, etc. Pero sabemos que en el sistema internacional la presión se mide en pascal. Entonces, ¿a cuánto equivale estos 76 centímetros de mercurio en pascal? Vamos a ver, y para eso pues recordamos que la presión hidrostática, que sería la presión que esta columna de mercurio ejerce aquí en su base, la podemos calcular con la fórmula ρGH. ρGH es la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y la altura de la columna o la profundidad a la cual estamos midiendo la presión. Entonces tenemos que para el mercurio su densidad es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura son esos 76 centímetros, que en metros se escribe como 0.76 metros. Hacemos esta operación y tenemos que esto nos da un valor aproximado de 101.300 pascal. Es un valor aproximado, se cierra en este número, y entonces tenemos que este es el valor de la presión atmosférica en pascal. Aquí ya tenemos nuestros valores: 76 centímetros de mercurio, igual a una atmósfera, igual a 760 torr, y ahora sabemos que esto equivale a también la presión atmosférica en el sistema internacional es de 101.300 pascal, que también se puede escribir como 101.3 kilopascal, o finalmente podemos poner que es lo mismo que 1.013 por 10 a la 5 pascal. Ahí tenemos diferentes, la presión atmosférica en diferentes unidades. Y, continuamos con un ejemplo que dice: calcular la presión atmosférica en pascal en atmósferas en torr de la Ciudad de México, donde la columna de mercurio de un barómetro tiene una altura de 58 centímetros de mercurio. Entonces ya tenemos aquí directamente que la altura de esa columna ya a su vez es el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México, que sería entonces de 58 centímetros de mercurio. Ese ya es el valor de la presión atmosférica en centímetros de mercurio. Ese ya es el resultado, y esto a su vez podríamos escribir que 58 centímetros de mercurio son 580 milímetros de mercurio. Ya sabemos que cada centímetro equivale a 10 milímetros, por lo tanto son 580 milímetros de mercurio, y cada milímetro de mercurio es un torr, de tal forma que la presión atmosférica en la Ciudad de México en torr sería de 580. Y ya tengo esa presión en otra unidad. Por otra parte, tenemos que vamos a calcular la presión atmosférica en pascal. Para eso recordamos que la presión atmosférica en un lugar es igual a la presión de la columna de mercurio, es decir, la presión hidrostática de la columna de mercurio de la altura correspondiente. Tenemos que la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura de la columna. La densidad del mercurio es de 13.600
kilogramos sobre metro cúbico. G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura de la columna pues son 58 centímetros, pero como estamos en el sistema internacional se ponen metros y son 0.58 metros. Con esto pues nosotros podemos encontrar que tenemos 77.302.4 Pascal. Ahí está la presión atmosférica en Pascal en la Ciudad de México. Ahí está. Y hay que convertir estos Pascal a atmósferas, en este caso, sabiendo que, bueno, hago aquí mi conversión, tengo que esta presión atmosférica es de 77.302.4 Pascal, y sabemos que una atmósfera equivale a 101.300 Pascal. Entonces ponemos aquí una atmósfera equivale a 101.300 Pascal, y con eso llevamos a cabo nuestra conversión. Pascal se cancela con Pascal y nos quedan atmósferas. Tenemos que multiplicar, bueno, este número por 1, que me da lo mismo, y dividir entre 101.300 Pascal, y nos da 0.763 atmósferas. Y con eso concluimos el problema. Ya tenemos que, resumiendo aquí, ponemos que esa presión atmosférica es de 0.763 atmósferas. Y ya tenemos nuestra presión atmosférica en la Ciudad de México en diferentes unidades. Aquí está en centímetros de mercurio, aquí está en torr, aquí está la presión atmosférica en la Ciudad de México en Pascal, y aquí tenemos finalmente la presión en la Ciudad de México en atmósferas. Vamos convirtiendo de una unidad a otra unidad en base a las equivalencias que ya tenemos aquí resumidos. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera. Eso equivale a 760 torr, y eso a su vez equivale a 101.300 Pascal. Y con eso pues ya tenemos ese problema en el cual conocemos la presión atmosférica en la Ciudad de México en distintas unidades. Bien, para comprobar lo que acabamos de decir de que la presión atmosférica actúa perpendicularmente a las superficies de los cuerpos y en todas direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en todas direcciones, veamos el siguiente experimento. Bueno, encendemos el papel. Tenemos ahí ya, previamente ya mojé un algodón con alcohol para que se incendie dentro del bote. Meto el papel, tapo el bote y ahí está. Se está llevando a cabo en el interior la combustión, con lo cual se va a terminar el oxígeno dentro del bote, y vemos que la presión atmosférica empieza a actuar sobre el bote, está ejerciendo presión, y vemos que ya se puso de una forma diferente, se deformó y sigue deformándose. Ahorita va a seguir, aunque sea lenta, de forma lenta. Vemos que se ha deformado y puede continuar el proceso. Aquí vemos cómo se deformó el bote. Sigue, continúa aunque sea lentamente, pero entonces vemos que la presión atmosférica empuja las paredes del bote, porque en el interior se consumió el oxígeno, bajó la presión, y la presión atmosférica externa está empujando las paredes del bote hacia adentro. Y esto puede tardar más, puede continuar por un determinado tiempo. Bien, vamos a ver ahora otro subtema, que es el de presión manométrica y presión absoluta. Para eso vemos aquí el manómetro de tubo abierto,
no es otra cosa más que un tubo en forma de U, abierto por sus dos extremos, de tal forma que aquí actúa la presión atmosférica en este lado y también de este lado actúa la presión atmosférica. El tubo está abierto, como hemos comentado, y entonces la presión es la misma en ambos extremos, y por lo tanto el mercurio que se encuentra ahí dentro pues está al mismo nivel. Si nosotros conectamos o le soplo por acá, aumenta la presión de este lado y la columna va a subir del lado derecho y va a bajar del lado izquierdo. Así es como actúa. Aquí tenemos a continuación un gas a presión, lo conectamos al manómetro y como la presión en el interior del gas es mayor, entonces esa presión mayor empuja al líquido, empuja al mercurio, y tenemos que se genera un desnivel, una diferencia de alturas en la columna de mercurio. Esa diferencia de alturas nos da la presión manométrica, que puede ser también medida en centímetros de mercurio. Entonces tenemos que, si tomamos en cuenta la presión atmosférica, tenemos que si nos vamos a un lugar de menor presión atmosférica, que es la que está actuando acá, esa presión atmosférica menor va a hacer que la columna pues suba más, o la diferencia de altura sea mayor, y si no hubiera presión atmosférica, entonces la diferencia de altura sería aún mayor. Entonces hablamos del concepto de presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica pues es la que nos va a marcar el manómetro cuando está conectado a una cámara presurizada como esta. Este es el ejemplo genérico de una cámara presurizada, y como casos particulares tenemos que una llanta de auto es una cámara presurizada, un tanque de gas, etcétera, son cámaras presurizadas, o un balón, por ejemplo, de fútbol, es una cámara presurizada de forma general. Tenemos a continuación un ejemplo que dice que se conecta un manómetro a un recipiente que contiene un gas a cierta presión, que sería esta situación, generando una diferencia en los niveles de mercurio de un manómetro de 45 centímetros. O sea, aquí la diferencia de alturas en la columna de mercurio en este ejemplo es de 45 centímetros. Continuamos y dice: si la medición se realiza en un lugar donde la presión atmosférica es de 97.027.84 pascal, queremos la presión absoluta en centímetros de mercurio y en pascal. Bueno, queremos la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la manométrica, solamente que nuestro problema, los datos que tenemos son de que la presión manométrica es de 45 centímetros, que sería 45 centímetros de mercurio. Esta es ya la presión manométrica, y tenemos que nos dan como otro dato la presión absoluta del lugar, que es de 97.027.84 pascal. Queremos la presión absoluta, que es la suma de estas dos, solamente que están en diferentes unidades. Entonces, para eso hay que convertir los centímetros de mercurio a pascal y los pascal a centímetros de mercurio. Entonces, convertimos estos centímetros de mercurio a pascal sacando la presión hidrostática de la columna de mercurio de 45 centímetros. Entonces, tenemos que la presión manométrica es la presión hidrostática de esa columna de mercurio, que se encuentra multiplicando, con la fórmula densidad por gravedad por profundidad o altura, que tenemos que la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura es de 45 centímetros, que puesto en metros es 0.45 metros. Entonces tenemos que esa es la presión manométrica en pascal, y ese resultado nos da un valor de 59.976 pascal. Esa es la presión manométrica. Convertimos a continuación aquí está mal, esta es la presión atmosférica. Hay que pasar esta presión atmosférica a centímetros de mercurio, y para eso tenemos que, de la fórmula de presión hidrostática es igual a ρGH, despejamos H, tenemos que H es la presión hidrostática sobre ρ por G. La presión hidrostática es esta, en pascal, que son 97.027.84 pascal.
entre la densidad que vale 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esa operación y obtenemos un valor de 72.8 centímetros, o en metros me da 0.728 metros, que equivale entonces a una presión atmosférica. Tenemos que 0.728 metros son 72.8 centímetros de mercurio. Ya tenemos nuestros datos en centímetros de mercurio y pascal. Entonces, ahora sí calculamos la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. En centímetros de mercurio tenemos una presión atmosférica de 72.8 centímetros de mercurio, más la presión manométrica, que es de 45 centímetros de mercurio, y con esto sumamos y tenemos, hacemos la suma, son 8, 7, 11, 117.8 centímetros de mercurio. Ya está ahí la presión absoluta en centímetros de mercurio. Ahora calculamos lo mismo, la presión absoluta, pero en pascal, que es otra vez sumar la presión atmosférica más la manométrica, pero en pascal. Entonces tenemos que la presión atmosférica es de 97.027.84 pascal. Más la presión manométrica, que es de 59.976 pascal. Hacemos la suma y tenemos una presión absoluta de 157.384 pascal. Bueno, y con eso terminamos nuestro ejemplo. Estamos convirtiendo de centímetros de mercurio a pascal, de pascal a centímetros de mercurio, y luego sumamos para obtener la presión absoluta en ambas unidades. Y con eso concluimos este ejemplo. Bueno, para finalizar tenemos este problema que dice que una placa de acero circular de 65 centímetros de radio se encuentra sumergida en el fondo del mar. Nos da la densidad del agua a una profundidad de 970 metros. Calcular la presión hidrostática, la presión absoluta y la fuerza que actúa sobre la placa. Vamos a calcular para empezar el área de la placa. Como dice ahí, es una placa circular, por lo tanto su área es pi por radio al cuadrado. Tenemos que sería pi, el radio es de 65 centímetros, en metros es 0.65 metros y va elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 1.33 metros cuadrados. Ese es el área de la placa que se encuentra sumergida en el fondo del mar. Hacemos el inciso A, en el cual nos piden la presión hidrostática, que sería así. Tenemos que la presión hidrostática, como sabemos, es la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad a la cual estamos calculando dicha presión. Entonces, como nos habla del agua de mar, en este caso tiene una profundidad de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, es mayor que la del agua dulce por la sal que tiene. Tenemos que G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es la aceleración de la gravedad, y la profundidad a la cual estamos calculando es de 970 metros. Con esto hacemos la operación y tenemos un valor de 9.696.120 pascal. Esa es la presión hidrostática a esa profundidad, y esa presión pues es la presión debida exclusivamente al agua, al peso del agua, a la fuerza que el agua ejerce sobre los puntos, sobre los cuerpos, sobre los que actúa. Calculamos la presión absoluta, la cual es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Esto porque sabemos que la presión hidrostática es la presión exclusivamente debida al agua, al peso del agua, a la presión que ejerce el agua sobre los cuerpos que están sumergidos en ella, pero además el agua, como todos los demás cuerpos, toda la superficie del mar está siendo
está experimentando la presión atmosférica. Entonces, por eso sumamos la presión atmosférica para encontrar la presión total o presión absoluta. En este caso vamos a sumar la presión hidrostática, que es de 9.696.120 pascal, con la presión atmosférica, que en el mar, a nivel del mar, pues es de 101.300 pascal. Hacemos la suma y obtenemos un valor de 9.797.420 pascal. Ahí ya hice la suma, ya la tengo anotada, ya la tengo preparada, y ya está ahí nuestro segundo resultado, que es la presión absoluta. Para finalizar, nos piden como inciso C la fuerza total que actúa sobre la placa. Bueno, ahí recurrimos a nuestra fórmula general de presión y recordamos que la presión es la fuerza entre el área. De aquí despejamos la fuerza, y la fuerza es la presión por el área. En este caso hablamos de la presión total o la presión absoluta multiplicado por el área de la placa. Aquí ya tenemos la presión absoluta, que es de 9.797.420 newton sobre metro cuadrado, es decir, pascal, y lo multiplicamos por el área, que es de 1.33 metros cuadrados. De aquí pues claramente se cancelan los metros cuadrados y nos van a quedar newton. Hacemos la operación y tenemos que la fuerza total sobre esa placa sumergida en el fondo del mar es de 13.568.6 newton. Y con eso pues concluimos el ejemplo en su inciso A, su inciso B y su inciso C, y estamos recurriendo a otros conceptos y a otras fórmulas que hemos visto previamente. C, inciso C. Dijimos C, y con eso concluimos el ejemplo. Bien, eso es todo. Bien, con este ejemplo terminamos el tema de hoy, esperando que te sea de utilidad, que te haya sido entendible, que sea de tu interés, y agradeciendo tu atención. Nuevamente te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a regalarnos un like. Gracias y hasta la próxima.